¿verdad? Las únicas complicaciones, pero tus otros problemas son comunes y todos hemos pasado por ellos algún día. Por eso no debemos creer que eres el único, ¿verdad? No eres el único que está pasando por todo esto, ¿verdad? Y vamos a ver qué nos dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 9, que es lo que nos dice San Pedro acerca de que no estamos solos en este caminar. Vamos a ver qué es lo que nos dice la primera carta de Pedro, de que no estamos solos cuando nosotros caminamos en esta vida. Aunque nos sintamos solos, ustedes saben que no estamos solos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo son hermanos de ustedes, están sufriendo las mismas cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Resístanle, ¿cómo? En la fe, ¿verdad? Porque no estamos solos. Miren, ustedes se han puesto, miren, hoy que celebramos, hoy celebramos la Santa Cruz, ¿verdad? La exaltación de la Santa Cruz. En muchos lugares se celebra hoy, aunque también aquí se celebra que el 3 de mayo. Entonces, y esa cruz, nosotros cuántas veces le decimos, es que mi cruz es demasiado pesada. ¿A ustedes se les ha hecho pesada su cruz algún día? ¿Verdad que sí? A todos. Yo creo que no hay alguien que no diga, ay, qué cruz tan pesada tengo. Pero, sin embargo, ustedes se fijan, muchas veces hasta nosotros comparamos nuestra cruz con la de alguien más. Y decimos, es que mi cruz es mucho más pesada de la que lleva mi vecino, mi amigo, mi hermano, ¿verdad? Pero, sin embargo, ¿qué nos dice San Pedro? Que todos estamos en el mismo lugar. Todos, ¿verdad? Tenemos que mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque todos estamos cargando esa cruz. Y esa cruz, miren, no es para que nosotros muchas veces nos agobiemos, sino llenarnos de fe en la perseverancia y seguir adelante, ¿verdad? Entonces, dice, deberás de aprender a aprovechar en todas esas pruebas la enseñanza de que Dios te dará en cada una. Cuando nosotros aprovechamos las situaciones que sentimos, de veces así, ¿no? Como carga. Pero si ustedes se imaginan que esa carga se hace más dura cada día cuando nosotros... Miren, solo usan un ejemplo. Cuando uno siempre se queja de algo, de lo que sea, puede que sea el trabajo, puede que sea tu hogar, puede que sean los amigos. Miren, hasta del tiempo nos quejamos, que si está haciendo calor, que si está haciendo frío. Y cuando uno vive renegando, ¿cómo se le hace uno? Más pesado. Otra vez me tengo que levantar a trabajar, otra vez tengo que lidiar con este problema, otra vez. Y cuando nosotros nos quejamos y renegamos, ¿qué es lo que hacemos? Hacer la carga mucho más pesada en vez de alivianarla, ¿verdad? Miren, en estas cosas también de la vida espiritual también. Cuando nos invitan a este tipo de clases, de seminarios o de veces alguna junta, si nosotros vamos con gusto, con alegría, pues qué hermoso, ¿no? Pero también cuando vamos renegando, ¿cómo se nos hace? Bien pesado. Entonces hay que nosotros, como dice el Señor, Dios nos dará a cada uno que algo debemos de aprender en esto. Cuando nosotros nos vamos haciendo dóciles a no renegar, a caminar en este camino de Dios, pues vamos nosotros sintiendo la fortaleza y la gracia de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a ver qué nos dice la carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 3.
Incluso no nos acobardamos en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia. No nos acobardamos, ¿verdad? Porque la prueba ejercita ¿qué? La paciencia. Pero miren, la prueba, si es un tanto, yo diría que de doble filo. Porque si la prueba nosotros otra vez la aceptamos y abrazamos esa cruz, pues se nos va a llegar el momento que nosotros caminamos y la aceptamos. Pero si nosotros vivimos renegando otra vez, pues no va a pasar nada, ¿verdad? Entonces, dice San Pablo, hay que aceptarla y nos va a ayudar. ¿A qué? A ir perseverando, a ir mejorando cada día, ¿verdad? Por eso, en esta parte de la fe espiritual, pues nosotros tenemos que aceptar. Miren, hay muchas cosas que sobre todo cuando nosotros caminamos en la vida espiritual, muchas cosas que no aceptamos. Muchas veces, y lo peor de todo es que no nos aceptamos nosotros mismos. No es aceptar a los demás. Muchas veces podemos como ministerios decir, wow, los de Emaús, qué tremendo ministerio, o los del círculo de oración, o los de jornadas, qué sé yo, dependiendo del ministerio al que nosotros admiremos. Y muchas veces nosotros no pensamos que nosotros podemos ser parte de tal grupo, de tal ministerio, porque dudamos de nosotros mismos. Sin embargo, Dios nos da a cada uno talentos y también nos da carismas, ¿verdad? Por el Espíritu Santo que nosotros podemos usar, ¿para qué? Para nosotros transformar nuestro espíritu y que nos lleve a la santidad. Que ese es el propósito de cada uno de nosotros. Miren, algo que nos desanima mucho a todos. ¿De qué te sirve trabajar, hacer esto, hacer lo otro si sigues igual, verdad? Sigues igual de borracho, sigues igual de flojo, sigues igual. Y si ustedes se fijan, cuando nosotros le dirigimos estas palabras a alguien, hay veces que no causa daño, pero muchas veces sí hace mucho daño. Y nos sentimos de verdad, espérame, yo hago tantas cosas, pero no es que a alguien, yo creo que le guste de veces la vanagloria, pero cuando a alguien no se le invita a que el camino que está yendo es el camino correcto, lo desanima uno y tiende uno a ¿qué? ¿Cuántos de ustedes no empezaron su camino de espiritual y de veces los que los desanimaron no fueron los de acá, fueron los de su propio hogar, su esposo, su esposa, sus hijos, sus parientes, ¿verdad? Y los ven como unos santos, pero en vez de echarles porras los desanimaron. Entonces hoy nos invita el Señor, no se desanimen, hay que seguir adelante, y no es una cruz cuando la abrazamos con alegría, amén. Deberá alentar saber que Dios nunca te someterá a pruebas más grandes que tus fuerzas. Miren, qué hermoso eso, ¿verdad? No estamos solos. Dios no nos va a dar una prueba más grande de la que nuestras fuerzas pueden. Y muchas veces así decimos, es que ya no puedo más. Pero yo hasta el día de hoy no he visto que alguien se muera, ¿verdad? O sea, le da la prueba al Señor, pero también le da la fortaleza para ayudarle, para seguir adelante. Entonces, Dios jamás nos va a dar una prueba más grande de la que nuestras fuerzas son capaces, porque ahí es donde Él entra. ¿Qué puedo hacer yo por ti? Miren, pónganse a pensar. Una mujer cuando va a dar a luz siempre tiene el miedo, ¿verdad? Aunque ella tenga 2, 3 hijos, siempre a la hora del parto se va a espantar, viene el dolor. Y dices que ya no puedo, pero siempre confía en el Señor que Dios le va a dar la fortaleza, ¿verdad? De salir adelante. Y después de que ya pasa, que ya tiene su niño en sus brazos, viene la alegría, el gozo. Pues nosotros igual, cuando sentimos también, no, esa prueba que de veces, ¿y cómo voy a hacer? ¿Ustedes cuántas veces no han sentido que, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer con los biles?
Y ya me atrasé un mes quizás o 2 meses, pero luego no falta que trabajo hacia el Señor, porque eso es lo que a mí me encanta del Señor, que se manifiesta de tantas maneras y donde menos pensabas Él aparece, tus fuerzas llegaron hasta aquí, pero ahora Él viene y sale en tu rescate. Una llamada, yo ayer miren, cosas del destino, yo hacía mucho que no llamaba a esta persona y la llamé, no sé, se me ocurrió llamarlo. Yo hacía mucho que no hablaba con él. Y le digo, ¿cómo estás? Y me dice, si supieras lo que iba a hacer antes de tu llamada. Digo, ¿qué ibas a hacer? Me dice, estaba en una depresión que solo Dios sabe lo que iba a hacer. Y yo digo, no, qué ganas de hacer cosas tristes, nada. Digo, vamos a trabajar. Empecé a hablar con él y se animó. Pero ¿cómo Dios nos pone en el corazón, en el pensamiento, hacer cosas que de veces nosotros decimos, pero ¿por qué? A lo mejor Él en este momento su fuerza llegó hasta ahí. Pero ¿cómo Dios lo usa uno de instrumento para decir, espérame, ahora yo vengo en tu rescate? Con una palabra, no necesariamente de veces tenemos que hacer cosas maravillosas. Dios siempre sale en el rescate de nosotros cuando más cansados estamos. Solamente otra vez hay que creer en Dios. Miren, si nosotros supiéramos todas las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, nos maravillaríamos tanto de cuántas veces ha estado pendiente y nos ha sacado adelante cuando nuestras fuerzas ya nos han abandonado. Muy bien, vamos a ver qué es lo que nos dice ahora la primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. ¿Qué dice San Pablo a los Corintios? Primera de Corintios 10, 13. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios, que no les dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella, para que puedan soportarla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios nos dará la fuerza para soportar estas pruebas, ¿verdad? Entonces siempre hay que mantenernos firmes y no dudar de que Dios siempre sale en nuestro rescate. Piensa que Dios es un Padre que conoce el tiempo que necesitas para aprender y que según tu edad te irá sometiendo a las pruebas que podrás soportar, a las que Él mismo te irá preparando. Y miren esta parte de la edad, ¿verdad? Conoce el tiempo que necesitas para aprender y que según tu edad te irá sometiendo a pruebas que podrás soportar y a las que Él mismo te irá preparando. Cuando somos niños ocupamos la ayuda de nuestros padres para comer, para caminar, para vestirnos. Y si ustedes se fijan, esto me tocó, porque cada etapa de nuestra vida, nuestra edad va cambiando. Y entre más grandes nos vamos haciendo, sobre todo cuando llegamos a la edad de que se acaba la garantía, como yo digo, llegamos a los 40 y ya no hay garantía, ¿verdad? Entramos a la edad de todo me duele, ¿de verdad? Ahora, es que yo no necesitaba lentes, pues ahora ya necesito lentes. Es que a mí no me dolía la rodilla, pues ya me duele. Y en cada etapa de la vida Dios nos va probando, ¿sí o no? Pero es esa edad a la que nosotros tenemos que también ir de verdad, acostumbrándonos a que Dios siempre sí nos va a probar. Y miren, y somos nosotros los que de veces, por no reconocer que ya no somos niños, si ustedes se fijan, hay muchos ya casados que todavía quieren vivir como solteros. Pero no, ya tienen edad, tienen que ser ahora edad de hombres responsables, mujeres responsables de hogar. Llegamos a la edad de los abuelos y no queremos ser abuelos, ¿verdad? A mí me costó mucho eso, ¿verdad? Aceptar que ya abuelo, como que decía, pues no estoy tan viejo, pero ya
tengo que aceptar, ¿verdad? Es otra etapa. Entonces Dios nos va preparando, pero es ir aceptando nosotros cada nivel de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros no renegamos hasta por un pelo que se nos cae? ¿Verdad? Ay, Dios mío, ¿verdad? Ya se me cayó un pelo, ya me salió una cana. Y si ustedes se fijan, muchos de esos dolores de la carga, nosotros la hacemos para nosotros mismos porque no nos aceptamos como somos. Es que yo tenía el pelo largo, ¿verdad? Es que yo nunca usé lentes, es que yo no estaba gordo, es que yo no estaba así, no estaba así. Pero la edad nos va cambiando. Y las tortillas también, ¿verdad? Porque también si le echamos duro a las tortillas, nos van a empezar a engordar. Entonces es cuestión de nosotros, de verdad, ir analizándonos en esta parte de crecimiento espiritual, que a la larga, miren, cuando uno se pone a uno no aceptarse es cuando uno más sufre, ¿verdad? El no aceptarme yo tal y como soy, ¿verdad? Porque miren, la cosa más, yo creo que más nos cuesta a todos es aceptarnos como soy. Si ustedes se fijan, lo primero que hacemos en la mañana, nos levantamos, vamos al espejo, nos lavamos los dientes, nos cepillamos, nos peinamos, nos lavamos la cara y nos vemos, nos damos una lisada. ¿Por qué? Porque no nos gustamos como nos levantamos, ¿verdad? Sí, de fácil. ¿Cómo nos levantamos? Con los pelos, ¿verdad? Como la chimostrufia. Entonces, desde ahí ya nosotros no decimos, espérame, yo tengo que aparentar o ser mejor. Pero cuando nosotros vamos aceptando nuestros defectos, ¿cómo somos? ¿Verdad? Porque miren, el trabajo de la santidad, el mismo San Pablo le dice al Señor, te he rogado 3 veces que me quites esta debilidad que tengo, este pecado que tengo. ¿Y qué le contesta el Señor? Te basta mi gracia. Ustedes si se fijan muchas veces decimos, pero es que yo ya no quiero ser así, quiero ser mejor y caminar en el camino del Señor como un santo, ¿verdad? Pero el Señor a lo mejor te quiere así, a lo mejor así te quiere para probarte, porque a lo mejor si te haces santo te la vas a creer, ¿verdad? O sea, nosotros no sabemos cómo actúa Dios. Es cuestión de que nosotros empecemos a mirar en todo la mano de Dios. Dice, es lógico que aún no seas perfecto, eres demasiado débil para caminar solo, pero Dios lo sabe y no te pide aunque lo hagas, dice, Él comprende que no eres perfecto y te disculpa. Aunque caigas muchas veces, si tú entiendes que necesitas de su ayuda, arrepintiéndole, pides que te limpie, con un ejemplo lo entenderás, ¿verdad? Y aquí nos habla, cuando nosotros caemos en el pecado, miren, ¿cuántas veces nosotros nos hemos propuesto no volver a pecar? Y vamos a la confesión y a la confesión vamos porque para eso, y uno de los propósitos de la confesión es hacer el firme propósito de no volver a pecar, enmendarme. Pero ¿cuántas veces no viene otra vez la tentación, caemos en la tentación? Y el problema no es que caigamos en el pecado, el problema es que nosotros nos quedemos ahí y no nos levantemos. Ese es el problema, que no querramos levantarnos y seguir adelante. ¿Por qué? Porque de veces nos sentimos que no somos dignos de que Dios nos perdone, o de veces todavía nos sentimos demasiado buenos, que lo que hicimos, ¿qué tanto fue? ¿Les ha pasado eso? Pero sí, ¿qué fue lo que hice? No hice nada, ¿verdad? Yo no dije nada. ¿Cómo fue que te ofendí? ¿Cómo fue que yo te herí? Y sentimos que no hacemos nada. Sin embargo, ese pecado muchas veces a nosotros lo vamos haciendo como una carga. Y lo peor es cuando nosotros otra vez no pedimos perdón a Dios. Dios nos conoce, conoce nuestro corazón. Gracias a Dios, ¿verdad? Que conoce nuestro corazón. Y Él sabe cuál es la intención del hombre, ¿verdad? En su corazón. Porque yo puedo engañarles muy fácilmente y decirles yo soy tal o cual, pero a Dios no. Dios conoce nuestro corazón.
Si nosotros por la culpa del pecado, nosotros, lógico, esa alma pura que a través del bautizo a Dios dejó tan limpia como la nieve, por el pecado cuando vamos creciendo, si lo ensuciamos otra vez, si nosotros nos arrepentimos, Dios nos perdona, porque no hay un pecado, dice en Ezequiel, aunque tus pecados sean tan rojos, ¿verdad? Como la púrpura, yo los dejaré más blancos que la lana o que la nieve. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador? No, más bien que se arrepienta y viva. Cuando nosotros pecamos, el problema, miren, no es tanto el pecado es que no nos arrepentimos, no pedimos perdón. ¿Cuántos de nosotros no vivimos con el corazón, miren, todavía apretujado, con el buche que se nos hace ñudo? Porque tenemos odio, tenemos rencor con algún vecino, con algún amigo, en la misma familia. ¿Cuánto rencor no tenemos y no queremos sanar? No le pedimos al Señor, ¿sabes qué, Señor? Sana mi corazón del odio, de la hipocresía, de la avaricia, de todo lo que me lleva a cometer un pecado. Y si nosotros no nos arrepentimos, ¿cómo Dios nos va a perdonar? Si nosotros no pedimos perdón de corazón, no es que Dios no quiera nuestro perdón, Él nos ama y Él quiere perdonarnos. Somos nosotros los que tenemos que, con un corazón arrepentido, venir y pedirle perdón al Señor. ¿Sabes qué, Señor? Pues de verdad me duele de todo corazón la ofensa que hice, ¿verdad? Hice tal o cual cosa que no debería de haber hecho. Pues me duele de todo corazón, porque para esto tiene que haber una contrición, de verdad me duele, porque miren, este es un error que cometemos muchos. Luego cuando vamos a la confesión, vamos y decimos los pecados: yo robé, yo fui adúltero, engañé a mi esposa, engañé a mi esposo, soy mentiroso, en fin, cada quien confiésese, pero salimos de ahí sin arrepentimiento, pues no nos vale. Es lo mismo que yo decirle a mi esposa: ¿sabes qué? Te engañé, pero te voy a volver a engañar. ¿Creen que me perdonaría? Pues jamás en la vida. O sea, a Dios también, cuando nosotros pecamos, Él nos perdona. Pero si no tenemos nosotros el firme propósito de tratar, de evitar ese pecado, pues ¿cómo nos va a perdonar? Él entiende que somos humanos y que somos débiles, pero tenemos que nosotros tratar de enmendar esa falta, porque si nosotros no enmendamos esa falta, ese pecado, ¿cómo nos va a perdonar? Entonces, al igual que el niño, ¿verdad? Va y se ensucia, pues la mamá, lógico, ella quiere cambiarla. Quiere cambiarlo, quiere que se sienta limpio, pero si le dice: ni me cambies porque ahorita voy y me viento otra vez de panza a un charco de lodo, pues le va a decir: estás loco, ¿verdad? Te dejo encuerado, ¿verdad? Y de veces así nos sentimos nosotros, nos sentimos desnudos ante la presencia de Dios. Entonces hay que reflexionar en esto que el Señor nos dice y cómo nosotros podemos de verdad caminar, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. Aunque nuestros pecados sean muy graves, si nos arrepentimos de todo corazón, Dios nos va a dar la gracia para nosotros enmendarnos. Miren, me voy a quedar un poquito ahí en el pecado. Hay pecados que tenemos desde la juventud, que todavía nos dan vergüenza y que por vergüenza muchas veces vamos callando, ¿verdad? Y que no decimos, que no sanamos. Pero a Dios no le podemos engañar, ¿verdad? Entonces todo esto hay que nosotros ir sanando nuestros pecados y perdonarnos a nosotros mismos. Porque si no, miren, Dios quiere castigarnos, no, pero nosotros otra vez, la corrección de Dios. Miren, un ejemplo tan fácil: cuando una persona, un hombre, una mujer engañan, caen en infidelidad y se le descubre qué es lo que pasa. ¿Dios quiere destruir ese hogar? No. ¿Pero qué es lo que hace el pecado? Destruye a la esposa, destruye al esposo, destruye a los hijos, destruye a los suegros. ¿Y qué pasan?
todo mundo se separa y al rato terminan odiándose unos a otros. Eso es lo que hace el pecado. ¿Dios quiere la muerte del pecador? No. Quiere que se arrepienta y que viva. Entonces nosotros, para encontrar de verdad que Dios nos limpie de corazón, que perdone nuestra falta, pues hay que reconocer nuestro pecado, por más sucio, por más feo que sea, ¿verdad? Y ahí es cuestión de analizarnos cada quien, porque también hoy en día hemos caído en una moral muy liberal, ¿verdad? Donde todo se permite, donde todo, si todos lo hacen, debe de ser bueno. No, hay que de verdad pedir a Dios que nos enseñe y nos ayude a defender la verdad, que no todo lo que se dice es aceptado y no todo lo que se hace es bueno. Otra vez, como diría San Pablo, todo me está permitido, mas no todo me conviene. Amén. Muy bien. Así como un niño al ver las responsabilidades que sus padres tienen se pregunta, ¿qué es lo que me toca a mí? ¿Qué puedo hacer yo? Tú estarás preguntándotelo a ti mismo en esta nueva etapa de tu vida. Pues bien, no es mucho lo que por pronto tendrás que hacer, pero a tu edad será que satisfará tus necesidades inmediatas y es orar y lamentarte, alimentarte y descansar. Y orar en clamor a Dios y a pedir. Llorar. Miren, yo creo que cuando uno llora, yo siempre digo que de veces decimos que las mujeres son las más chillonas, y no es verdad. También los hombres lloramos, ¿verdad? Sí es verdad que de pronto la mujer sea más expresiva, más sentimental. Pero, ¿cuál es la expresión de llorar? Cuando de verdad hay un llanto de arrepentimiento, de dolor, sana el alma. Pero también puede llorar uno por muchas razones, pero sobre todo cuando se llora de arrepentimiento, de verdad es que le duele a uno, ¿verdad? Entonces, cuando yo lloro desde adentro de mi corazón, desde adentro de mi alma, es que de verdad me duele haber hecho tal o cual cosa. Entonces, qué bueno que lloremos de verdad, pero en este caso de arrepentimiento, de dolor, de haber ofendido no solo a Dios, al prójimo. Porque qué triste cuando uno se alegra de hacer tanto daño, de hacer tanta maldad, de ofender, ¿verdad? Eso qué triste. Y ahí sí deberíamos de llorar de dolor. El llanto expresa en el niño que tiene alguna necesidad es llamado con esto, podrás entender y qué significa. Para ti el clamor a Dios buscará pedirle ayuda. Vamos a ver qué dice Jeremías capítulo 33, versículo 3. Llámame y te responderé. Te mostraré cosas grandes y secretas que tú ignoras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llámame y te responderé. Como dice el Salmo, ¿quién ha clamado a Dios y no ha sido escuchado? Ustedes mismos dentro de este dolor, de este llanto, si ustedes se fijan, muchas veces nos aguantamos o nos tragamos nuestro propio dolor, pero no le pedimos a Dios, Señor, ayúdame, ven en mi auxilio, ¿verdad? Podemos estar muy desesperados, pero somos incapaces. Dice Jeremías, aclama a mí y verás mi gloria, ¿verdad? Yo vendré en tu auxilio, ¿verdad? Entonces, nosotros para eso tenemos al Señor, aclamar siempre a Él, pedir a Él su perdón, su auxilio, su consuelo. Él es nuestro todo, nuestro médico, nuestro jefe, nuestro todo. Entonces hay que saber pedir al Señor. Pedir que supla tus necesidades, que alivie tu dolor, que sacie tu hambre, tu sed, y reconocer la verdad, que perdone tus miserias. Vamos a ver qué dice Mateo 7, 8. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá.
Porque el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama a la puerta, se le abre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pidan y encontrarán. Saben que yo una vez estábamos en una clase de estudio bíblico y había una compañera y ella estaba quejando que le iba muy mal, que no tenía para esto, que no tenía para la otro. Y yo le digo, pero espera, ¿a qué Dios tú estás clamando? Si Dios dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Le digo, a ese Dios que tú le estás pidiendo, definitivamente es un Dios muy pobre. Le digo, pídele al Dios de la vida que supla tus necesidades. Y nosotros igual, ¿a qué Dios le pedimos de verdad? Que colme nuestras necesidades. No solamente necesidades materiales, pero necesidades espirituales, necesidades de salud. Miren, yo no creo, la verdad, incluso hay tantas cosas, por ejemplo, que nos ponen contra la pared y podemos decir ya no hay salida. Pero si nosotros le decimos a Dios, Señor, qué grande es mi problema, pues va a estar grande. Pero ¿por qué mejor no cambiamos eso y le decimos al problema, qué grande es mi Dios para resolver este pequeño problema? Miren, si los problemas nosotros los vemos de abajo hacia arriba, imagínense un edificio, el más grande, imagínense el de ahí de Chicago, el que ustedes crean. ¿Cómo se ve de abajo hacia arriba? Se ve grandísimos, pero vamos a cambiar. Ahora, si nos subimos arriba y vemos abajo, ¿cómo se ve? Se ven pequeños todos, ¿sí o no? Lo que tenemos que hacer nosotros es cambiar nuestra manera de pensar. Si nosotros vamos por la vida pensando siempre, es que soy pobre, es que no puedo, es que soy inútil, no sirvo para nada, ya estoy viejo, me duele acá, me duele allá, es que a mí nunca me quisieron. ¿Qué es lo que tú estás atrayendo? Pura maldición. Dice el Señor, pide y se te dará. Cuando yo busco la bendición, yo voy a pedir al Señor, Señor, yo no sé cómo, pero tú vas a bendecirme, tú vas a derramar tu gloria sobre mí. Y sobre mí, Señor, vas a traer toda clase de bendiciones, toda clase de prosperidades, con mis hijos, con mi familia. Y no es solamente porque yo lo vea, sino porque yo lo creo. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. Miren, vean ustedes cómo llegamos a este país con necesidades. Y no es que ya no tenemos necesidades, pero cómo Dios nos ha bendecido. Y somos malagradecidos porque ni gracias le damos al Señor. Hoy en día seguimos buscando y queremos más y más y no estamos contentos. Pero Dios es un Dios que suple nuestras necesidades. Entonces, ese Dios que es el Dios de la vida, que es el Dios del amor, el Dios del perdón, jamás hay que cansarnos nosotros de suplicarle, de pedirle que venga a nuestro auxilio, porque el que busca, encuentra. Amén. Vamos a ver qué sigue diciendo. Ahora vamos a ver en Romanos capítulo 8, versículo 15. Entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar, Abba, o sea, Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Ustedes, escúchenme, pueblo de Dios, ustedes y yo no recibimos un espíritu ¿de qué? De cobardía. Recibimos un espíritu ¿de qué? De valentía. ¿Por qué? ¿Por qué no recibimos un espíritu de miedo? Ustedes se han fijado cómo vamos en la vida siempre llenos de miedo. Todo nos asusta, todo nos espanta, la enfermedad, los hijos, la familia, el trabajo, todo. Que no tengo casa, que no tengo esto, que no tengo lo otro, nos asusta. Pero dice Pablo, no recibieron un espíritu cobarde. Miren, es más, aquí mismo en la iglesia, muchas veces hasta para proclamar, no proclamamos con valentía, ¿sí o no? Porque Dios dice, no confiamos en nosotros. Ay, no, a mí ni me escoja porque yo no sé proclamar, yo no sé leer. ¿Sí o no? Pregúntense ustedes, ¿sí o no? Y muchos hasta se esconden, ojalá y no me vaya a venir a preguntar algo a mí. Pero no confiamos otra vez que Dios nos dio un espíritu de valentía, no un espíritu cobarde, un espíritu de miedo. Amén. Entonces hay que pedirle al Señor, Señor, lléname de tu gracia, manda tu Espíritu Santo que me llene del espíritu de fortaleza, espíritu de sabiduría, para poder hacer yo todo lo que tú me pides de acuerdo a tu voluntad. Ahora sí, pidiéndole en el nombre de Jesús, su Hijo amado, San Juan, capítulo 16, 23, 24. En aquel día ya no me preguntarán nada. Les aseguro que el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora, ustedes no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ustedes no han pedido nada en mi nombre. Yo siempre pongo de ejemplo los hijos. Miren, nosotros los padres, todos somos, y el Señor lo dijo en su evangelio, si ustedes que son padres malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más mi Padre dará el Espíritu Santo al que lo pida. Si nosotros pedimos de verdad al Señor, Señor, dame esto, ¿ustedes creen que lo va a negar si es algo bueno? Si yo le pido, Señor, enséñame a cómo yo puedo amar a mi esposa, a mis hijos, amar mi comunidad, amar mi ministerio, amar todo lo que tú me pones enfrente, ¿Dios me lo negará? Pues no, pero si yo le pido, Señor, mándale un rayo allí a los del círculo de oración, a los de Maús, ¿Dios me irá a hacer caso? Y no es de verdad que de veces es lo que pedimos. Miren, solo pónganse a pensar, incluso cuando nos levantamos, los esposos y las esposas piensen, ¿de verdad bendicen a su marido cuando se va a trabajar? Ay, Señor, bendice a mi viejo, que le vaya bien en el trabajo. Discúlpenme la palabra, mendigo viejo, qué bueno que ya te vas, ¿verdad? O los hombres decimos a la mujer, Señor, bendice a mi esposa, que tenga un buen día, que le vaya bien en su trabajo, en el hogar, que cuide a mis hijos, para que cocine bien rico, me tenga una rica cena para cuando regrese. Ah, esta vieja huevona, ¿verdad? Ahí nos vimos, ni a Dios le decimos, ¿sí o no? Nosotros mismos, ¿qué es lo que le pedimos al Señor? O sea, no sabemos pedir, ¿verdad? Si nosotros pedimos bendición, miren, y somos malos para eso. Viene la esposa que le duele una pata o un pie o lo que sea y le dice al marido, sóbame aquí. Ah, ¿yo qué te voy a andar sobando? Sóbate tú sola. O el marido lo mismo, ¿sí o no? Somos, miren, nosotros mismos en vez de buscar bendiciones, ¿qué es lo que hacemos? Nos alejamos de la bendición. Entonces hoy el Señor nos